Muy buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a nuestro primer Congreso Latinoamericano de Pacientes con Cáncer de Tiroides. Mi nombre es Natalia Aristizábal, yo soy médica endocrinóloga y vamos a hablar a continuación acerca de si podemos vigilar el cáncer de tiroides. Siempre hay que hacer cirugía o en qué casos no tendremos que hacerlo. Entonces, vamos a empezar por acá. ¿Por qué estamos hablando de cáncer de tiroides? Porque es importante. Lo primero es porque es un cáncer muy común que viene aumentando su frecuencia y su incidencia en todo el mundo, en diferentes latitudes, no solamente aquí donde nos encontramos en Antioquia y en Colombia, sino que en todo el mundo viene aumentando su frecuencia. Se estima que para Antioquia es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres después del cáncer de seno y es demasiado frecuente. ¿Por qué? Porque más o menos la posibilidad de encontrar un nódulo tiroideo por ecografía es del 70%. Esto quiere decir que de cada 10 ecografías de tiroides vamos a encontrar en al menos 7, en 6 a 7 vamos a encontrar evidencia de nódulos tiroideos. Sin embargo, esto no debe asustarnos porque la mayoría de los nódulos son benignos. Realmente, de cada 10 nódulos, solamente uno es maligno y es nuestro trabajo encontrar ese nódulo. Entonces, dada la frecuencia de esta patología, es importante conocerla. Entonces, ¿qué es eso de vigilar el cáncer de tiroides? Estamos acostumbrados a que cáncer de tiroides es igual a cirugía. Vamos a ver que para muchos de los casos lo es, pero no siempre, porque tenemos una alternativa al manejo quirúrgico que puede considerarse en ciertos casos, no en todos. Vamos a aprender cuándo lo podemos vigilar y cuándo no. Esto es la vigilancia activa. Quiere decir que es un acompañamiento a un paciente con diagnóstico de cáncer de tiroides en el que se sugiere que no hay necesidad de hacer un manejo quirúrgico inmediato, sino que se puede hacer una vigilancia o una observación en el tiempo. Quiero presentarles aquí que los primeros trabajos que hablaron de esta estrategia son trabajos del Japón. Entonces, es allí donde nace pues realmente esta estrategia. Digamos que la hemos adoptado en Occidente, no son muchos casos, no son muchos pacientes, pero quiero que la conozcan. ¿Por qué podríamos vigilar un cáncer de tiroides? Porque es una patología de lento crecimiento, aunque sabemos que no hay cáncer bueno. Digamos que el cáncer de tiroides es de los menos malos, en el sentido de que son tumores que van creciendo lentamente. La mayoría de las veces tienen un curso indolente, los pacientes casi siempre son asintomáticos, excepto que hayan unas masas grandes que causen síntomas por afectación de las estructuras alrededor y tienen una baja mortalidad. Entonces, estas tres características, su lento crecimiento, su curso indolente y su baja mortalidad, permite que lo vigilemos, pero ojo, no en todos los casos. Son unos casos muy seleccionados, que es lo que vengo a hablarles a continuación. Entonces se trata de individualizar cada uno de nuestros pacientes. Tenemos que sopesar qué riesgos tenemos. ¿Riesgos de qué? Riesgos asociados a la cirugía, que más adelante el doctor Carlos Simón nos los va a mencionar. Los riesgos también asociados a la observación, no todos se pueden observar. Tenemos que establecer cuáles sí y cuáles no. Y los beneficios estarían dados sobre todo en calidad de vida, porque nos ahorraríamos una cirugía que puede traer ciertas consecuencias, aunque no en todos los pacientes, y en la gran mayoría, pues la cirugía puede ser mejor que esta estrategia. Digamos que esto es muy específico. Y dado lo específico que es, siempre necesitamos hacer un acompañamiento por todo el grupo médico. Es decir, esta no es una decisión de una persona, de un médico, no es ni del paciente ni del médico. Es una decisión conjunta entre todos los actores en donde obviamente la opinión del paciente y su decisión concertada va a ser lo más importante. Entonces, ¿quiénes pueden ser candidatos a pesar de tener un cáncer de tiroides, de hacer vigilancia y de no ser llevados inmediatamente a cirugía? Lo primero es que tiene que ser un paciente mayor de edad. Los pacientes pequeños, los jóvenes y los niños no se benefician de vigilancia. En ellos siempre está indicado el manejo quirúrgico. Y si miramos los diferentes estudios, a los que mejor les va con esta estrategia es a los pacientes de mayor edad. Los que están por encima de los 60 años son los pacientes en los cuales podríamos considerar
vigilar el cáncer de tiroides sin cirugía siempre y cuando no haya evidencia clínica, o sea, por examen físico y por síntomas del paciente, ni ecográfica, es decir, por imagen de ecografía, de que haya compromiso más allá de la tiroides, es decir, que no haya evidencia de ganglios linfáticos comprometidos. Recuerden que el cáncer de tiroides primero salta a los ganglios que están al lado del cuello. Por lo tanto, si es un tumor intratiroideo exclusivo, es decir, que no ha salido de la tiroides, no compromete los ganglios, es pequeño, pudiéramos considerar vigilarlo en un paciente mayor de 60 años. No puede tener metástasis a distancia. Cuando tenemos siembras en otros órganos del cáncer de tiroides, principalmente el pulmón, más raro el hueso, y más raro todavía el sistema nervioso central, en esos casos definitivamente no puede vigilarse y tendremos que hacer un manejo quirúrgico amplio para poder después llevar al paciente a una estrategia de terapia con yodo. La cuarta condición es muy importante, por no decir la más importante. El paciente tiene que tener un pleno conocimiento y consentimiento del plan que se va a hacer o que se va a realizar a partir de lo que le dice su médico, que van a hacer una vigilancia. Esto tiene que ser consensuado y los dos tienen que participar activamente. Lo último es que aquellos pacientes que tienen comorbilidades, es decir, están muy enfermos por otras patologías y hay una corta expectativa de vida, es decir, que el riesgo de morir lo está determinando otra enfermedad, pacientes que tienen enfermedades del corazón graves, enfermedades pulmonares, cáncer de otro origen, es probable que en esos pacientes la tiroides pase a ser menos importante y en ellos pudiera vigilarse el cáncer de tiroides sin necesidad de hacer cirugía. En todos estos casos, tiene que recordarse que debe hacerse en tumores pequeños. La mayoría de los estudios dicen que menos de 1 centímetro. Algunos protocolos norteamericanos hablan de que pudieran vigilarse, inclusive tumores que lleguen a los 2 centímetros, pero en términos generales, para resumirles, aquellos cánceres de tiroides que pueden vigilarse son los que son pequeños, menos de 1 a 2 centímetros, en pacientes adultos, idealmente adultos mayores de 60 años, que no han salido de la tiroides, por lo tanto no hay compromiso de ganglios ni de órganos a distancia, con pleno conocimiento y consentimiento del paciente en una decisión concertada médico-paciente y en aquellos en los cuales hay otras enfermedades que determinan la supervivencia y son, digamos que, más riesgosas o que ponen en peligro la vida al paciente diferente a la de la tiroides. Muy importante, ¿qué es eso de vigilancia activa? Listo, vamos a vigilar el cáncer, pero ¿qué significa eso? Quiere decir que el paciente no es llevado a cirugía, pero que se le hace una evaluación clínica, un examen físico y una evaluación de síntomas y de signos cada 6 meses. Adicional a eso, debemos hacer una ecografía por personal experto, capacitado y calificado en tiroides, también cada 6 meses. Esto se hace durante los primeros 2 años y luego puede hacerse anual. ¿Qué es lo que buscamos? Mirar que el tumor está igual, porque en caso de que haya crecimiento tumoral que supere los 3 milímetros o si aparece algún cambio porque se piense que hay una aparición de ganglios o se evidencie mejor que hay una aparición de ganglios sospechosos y se demuestre que estos ganglios tienen compromiso por el cáncer de tiroides, en esos casos inmediatamente se aborta la vigilancia, es decir, se acaba la vigilancia y en ese caso se realiza cirugía. Entonces, tenemos unos pacientes en los cuales hemos seleccionado, vamos a hacer vigilancia y la vigilancia consiste en hacer ecografías y valoraciones clínicas por el médico cada 6 meses. Vigilamos que el nódulo o que el tumor que ya se ha diagnosticado como cáncer de tiroides no crezca y que no haya evidencia de ganglios comprometidos. ¿Cuál es la idea entonces de esta estrategia? La idea es sencilla, es identificar aquellos pacientes en los cuales la cirugía puede tener más complicaciones que beneficios a largo plazo. Estos pacientes pueden ser candidatos y ofrecérseles una estrategia de un seguimiento estricto que les ahorre una cirugía que no traería mayores beneficios y pudiera tener riesgos. ¿Qué pasa o qué alternativas hay si yo no quiero ni cirugía
ni tampoco vigilancia, no soy candidato. Pudiéramos tener unas cirugías un poco más conservadoras, también de acuerdo al caso clínico y a la conversación que se tenga con el cirujano. No siempre hay que sacar toda la tiroides, esto es importante. Hay casos en los cuales los tumores son intratiroideos y son menores de 4 centímetros y puede considerarse una cirugía de solo la mitad de la tiroides. Esto se llama hemitiroidectomía. Y finalmente, tenemos unas técnicas nuevas de las cuales vamos a hablar más adelante en el Congreso, que son las técnicas mínimamente invasivas o ablación de nódulos tiroideos. Vamos a ver cómo podemos hacer intervenciones, en principio nódulos benignos, pero también cada vez salen más trabajos de que nódulos malignos de pequeño tamaño pueden beneficiarse de estas técnicas que son por láser, radiofrecuencia y que si bien no son observación y son de intervención, son menos grandes, menos mórbidas y tienen menos intervención como tal que la cirugía, porque se hacen a través de agujas, por medio de ecografía, a través de la piel y no necesitan incisiones grandes. Siempre tiene que tomarse la mejor decisión con el médico tratante. Esto se trata de mostrarles las alternativas, pero siempre tendrá que hacerse una concertación con el médico de acuerdo a cada caso clínico particular. Como conclusiones tenemos entonces que la vigilancia activa en el cáncer de tiroides es una alternativa, no siempre se requiere cirugía, pero ojo, tienen que ser pacientes con tumores intratiroideos, sin ganglios ni compromiso a distancia, pequeños, idealmente menos de 1 centímetro, y pacientes de mayor edad que tengan otras comorbilidades. Siempre y cuando, esto es demasiado importante, se garantice el seguimiento estricto. Si no hay forma de hacer seguimiento, es mejor hacer una cirugía radical. ¿Por qué se justifica esto? Porque son tumores pequeños que tienen lento crecimiento, baja mortalidad y que de pronto cirugías muy grandes pueden resultar muy mórbidas o con unas consecuencias que podemos evitar. Muy bien. Les presento a mi equipo de trabajo, son bienvenidos a la Clínica Las Américas A1. Allí los esperamos con mucho cariño y queremos ayudarlos con su patología. Bienvenidos entonces y continuemos. Muchísimas gracias.